¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Vamos a hacer la de Demet. Y primero me preguntaron, me traje la crema de manos y se me pega la cara. Si ellos dos se vieron estos días. A ver. Templanza, el sol. Sí, para mí sí se vieron con las cartas. De hecho, si se quiere, el sol y la luna a veces también puede representar a una pareja. Sí, para mí sí se vieron. Bueno, vamos a hacer la tirada del día y hay algunas cositas que voy preguntando con los Lenormand de a uno, ¿no? 7. Bueno, no sé si se ve acá. ¿Cómo no? Voy a tratar de ponerlo diferente. A ver si se puede. Ahí se ve mejor. Bueno, la cuestión de girar un poco las patas de esto. Bueno, tenemos la reina de bastos, la estrella, los enamorados, un rey de bastos, un 9 de espadas, un 7 de bastos y la fuerza. Bueno, nos habla acá de una mujer que está enamorada, ilusionada. Acá hay decisiones que están inspiradas realmente por su guía espiritual o por su ángel de la guarda. O sea, lo que vaya a hacer, bien hecho va a estar porque la van a estar guiando. También habla de un amor puro, de un alma gemela, de un verdadero amor. Bueno, es lindo lo que sale. El rey de... a ver, con el rey de bastos es compromiso, decisión madura y honesta. Siempre me sale lo mismo prácticamente. A ver, otra de las cosas. Esta y esta, acá hay un hombre que la va a defender. Puede ser un hombre arrepentido, que esté preocupado en estos momentos. Arrepentido puede ser de cosas que hayan sucedido antes, ¿no? Pero que sí la va a defender. Acá ahí es como se decide aclarar la situación. Yo no sé si está hablando de ella o de él acá, porque acá ya se me metió él. Se va a aclarar como una situación y se van a defender. Se va a imponer, ¿no? Pero acá se impone ¿por qué? Porque se planta cara y se domina la situación, porque va a haber un momento por ahí en que ella y él, pueden ser los dos, estén enojados, pero se van a saber controlar. A ver. Bueno, un 9 de bastos es porque se llega a un límite. ¿Pero con qué? Puede ser... A ver, déjenme ver un poquito más. Se llega a un límite, sí, con cosas que se dicen, con cosas que pueden llegar a salir, con temas de trabajo. Se llega a un punto límite realmente, en el cual yo creo que se van a plantar cara
pueden ser los dos. Esta es la tirada de ella realmente, pero acá sale un hombre que va a defender. Se puede plantar cara a ciertas situaciones, chismes, cosas que puedan salir, y también pueden ser cosas de trabajo, o a ciertas personas también, ojo. ¿Puede plantarle cara a ciertas personas? Sí, también. Yo después la veo a ella muy tranquila, honestamente. Muy tranquila. Pero bueno, esto es lo que sale. Puede haber chismes, situaciones y personas se puede llegar a plantar cara acá. O sea, digamos, plantarse y decir, bueno, señores, basta con esto, ¿no? Bueno, como esas es, en general, sin tiempo, ¿cómo le irá en el trabajo? En general. No estoy preguntando por Adin Fara, sino estoy preguntando en general para Demetos Demir, de acá a un tiempo. Sabemos que yo digo semanas, la semana, pero bueno, la semana a veces se transforma en 15 días, o a veces entre 15 días, 20 días. Acá en general, la verdad que le sale muy linda las cartas que tiene. Y esto yo calculo que debe estar hablando un poco más a futuro. Porque acá hay nuevas expectativas y esperanzas, nuevos trabajos. También ojo, que puede haber trabajos viejos que se reflotan, que se reactivan. Son comienzos alegres, prometedores, algún proyecto que arranca muy, muy, muy bien. Acá puede ser también una invitación, pero es algo positivo y bueno que llega para ella. Acá también puede ser un mensaje de un hombre mayor, o puede ser un jefe o alguien de alta jerarquía que le esté mandando un mensaje. Y acá nos habla de grandeza, de prosperidad, de éxito. La verdad, es éxito garantizado en lo que ella quiera emprender de trabajo. Lindas, lindas cartas le salen, honestamente, a ella. En trabajo en general, ¿no? Bueno, vamos a ver con Adin Fara cómo va la cosa. Bueno, ya acá hay unos pequeños problemas. O sea, ella arranca bien. Yo le voy a poner toda la onda, esto sin lugar a dudas. Pero, a ver, yo no sé si ella va a tener que viajar por negocios o va a tener que viajar para grabar. Pero bueno, acá habla de un viaje. Bueno, en este proceso puede ser que, yo no sé si en esta nueva temporada de Adin Fara a ella le cambien el look y le pongo... porque, a ver, esto a veces habla de un poco de cambio de look. Puede ser que la vistan diferente o la maquillen diferente o la pongan más linda que en la primera temporada. No lo sé, no tengo idea, no vi la primera, no sé cómo irá la segunda, pero a veces habla de eso. Pero también habla de la construcción de la felicidad por ella misma, construir lo que se quiere, de tener relaciones armoniosas con el entorno de trabajo. Acá hay una estabilidad que se pone en peligro, hay una alerta. A ver, estas cartas sí la ponen en alerta sobre una futura situación que se pueda llegar a dar en Adin Fara. Sí, acá hay una alerta. ¿Por qué? Porque en ese círculo, digamos, social o que está grabando, pongámosle, o de amistad, no todo el mundo es sincero. Acá hay gente que va a buscar sacar provecho de ella, ya sea de su nombre, de su fama, o va a tratar de sacar contactos, cosas por conveniencia. También habla un poco, a mí me da esa impresión, con un poco de envidia, ¿no? O sea, hay gente de la que no se va a poder fiar. Y después tenemos el parque y el oso. Bueno, puede ser que alguien esté de su lado, alguien confiable, que la proteja, o por lo menos que esté de su lado, ¿no? A ver, el oso siempre habla de alguien que en líneas generales tiene un cierto poder. Así que puede ser que alguien que tenga un cierto poder para
sea, para dar o también para castigar, ¿eh? Esto es así. A 2, 4, 6, a 7 cartas parecería, no quiero sacar más porque si no ya se hace un lío bárbaro, parecería que como que que alguien la va a proteger. Y vuelvo a repetir, generalmente el oso es alguien de poder. Vamos a ver cómo está la relación con Jan. 2, 3, 4, 6, 7. Bueno, bien. Bueno, la relación, gente, me sale el corazón y el anillo, o sea, el corazón y el anillo, como mínimo, habla de un compromiso. No sé si esto se ve bien. Ahí, o ahí, sí. Se ve, sí se ve bien. Como mínimo habla de un compromiso, que es una relación sincera, llena de promesas, fidelidad en cualquier tipo de contexto. A veces habla de parejas casadas y matrimonios también, pero bueno, como mínimo es un compromiso. Con el barco son promesas que se disfrutan, o sea, el compromiso de una promesa que se disfruta. También acá el viajar para ellos es para ella, bueno, es la solución. Yo digo que para ellos porque son pareja, yo digo eso, bueno, aunque no lo blanqueen, viajar es la solución, es lo necesario porque ese viaje ya creo que salió esto, es clave para la resolución de conflictos. Acá hay conflictos que ya tienen muchas, o sea, por la serpiente me hablo, hay muchas idas y vueltas, y esta carta creo que salió muy parecida a una tirada, no me acuerdo bien, pero me parece que sí, no sé si le salió a él. Es una situación con muchas idas y vueltas, donde va a haber que viajar para resolver estos problemas, sí. Pero bueno, acá también habla de una celebridad, o sea, la luna generalmente habla de gente famosa, de celebridades que se destacan en su carrera, que brillan por luz propia. Pero acá tengo que hacer un paréntesis, antes de combinarla con la casa. Tengo que hacer un paréntesis. Acá habla también de dudas de la gente que lo sigue. Porque, y esto es para mí, hay muchos seguidores que tienen dudas si ellos están juntos, si no están juntos, si la verdad se pelearon, no se pelearon, si están casados, si no están casados, si se van a casar. Entonces acá hay una duda en torno a ella, todo lo que está vendiendo, a ella y a él también puede ser, de toda la gente que lo sigue, cuál es realmente la verdad. Acá hay una situación que no termina de aclararse para la gente. Entonces quería hacer este paréntesis. Bueno, después con la casa son expectativas, grandes expectativas, prácticamente aseguradas, materialización de grandes ilusiones. Y corazón y casa, ¿qué más le puedo decir, no? Bueno, quería hacer ese paréntesis porque realmente estamos hablando un poquito de eso. Y a ver, si Demet y Jan se van a casar, porque ya me lo preguntaron un montón de veces. Bueno, con 7 cartas. Yo creo que acá hay situaciones que por el momento son peligrosas para ellos, o dolorosas o peligrosas, que mantienen, yo creería que sí, honestamente. Yo realmente a veces pienso que están casados, pero bueno, yo como no lo sé, la pregunta es si se van a casar. En este momento, si es que no lo dicen, es porque hay situaciones realmente que son de peligros o dolorosas para ellos, entonces no se puede decir. Pero con la cigüeña
Sí, acá nos habla de una relación que se consolida, que, a ver, perdón, la guadaña y cigüeña son decisiones repentinas, de un cambio o una mudanza o una decisión rápida. Acá en algún momento va a haber una decisión rápida que se tome y digan, bueno, nos mudamos, nos vamos. Y con la cigüeña y el corazón sí se consolida una relación y se consolidan las metas. El corazón más la luna, bueno, es el enamoramiento, el romanticismo. Y la luna con el ramo, la verdad que es logro de expectativas, es todo lo que deseamos se manifiesta, ¿no? ¿Qué les puedo decir? O sea, yo la verdad que no soy amiga de dar tiempos. Vamos a porque siempre me preguntan tiempos, pero la verdad es que para esto no hay tiempo, porque son decisiones que ellos tienen que tomar y pueden tardar más o menos. Yo creo firmemente en el libre albedrío. Obviamente que todas las cosas que vamos tirando durante todos estos meses, o sea, a mí me confirman que todos los caminos están abiertos y que todas las cosas están dadas como para una relación estable. O sea, es todo lo que me manifiesta siempre el tarot o el Lenormand o el oráculo. Vamos a tratar de dar un tiempo, o sea, pero todo el tiempo, por favor, tómenlo con pinzas. Voy a ver. El mundo. El mundo es una linda carta, es una carta realmente de logros, de éxitos y de llegar a la meta. 21, 3. A ver, el mundo a veces significa un año, y si yo lo sumo, son de 21, 3, pueden ser 3 meses, pero también puede ser un año. O hasta que finalice el ciclo, hasta que finalice un ciclo. Voy a tirar con 3 cartas. A ver qué número me da, porque de última hacemos más o menos un promedio. O sea, un fin de ciclo me refiero. Puede ser un año, sí, pero puede ser un fin de ciclo para ciertas cosas que ella tenga en este momento que cerrar. Puede ser ese fin de ciclo, pueden ser 3 meses también. Pueden ser de 3 a 8 meses, más o menos. No creo, o vuelvo a repetir, a un fin de ciclo. La verdad que 8 meses me parece, puede ser. Ojo, puede ser a fin de año también, pues me estaba olvidando eso. El fin de ciclo puede ser un fin de ciclo para ella, o puede ser a fin de año también. Pero es aproximado. Entre 3 y 8, yo no sé si llegaría a 8, pero más o menos, ese es el tiempo. Y ahora me vino a la mente el fin de año también, que puede ser. Veremos qué pasa. Ya, bueno, vuelvo a repetir, no soy amiga de los tiempos, pero como tanto me lo piden, lo vemos. Mira, la verdad que 8 meses o un año me parece mucho. Pero bueno, qué sé yo. ¿En qué estamos ahora? Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Noviembre, diciembre, más o menos. 3 meses, 4 meses, fin de año, puede ser.
Yo les doy todas las opciones que pueden ser, ¿no? Me tengo que poner los anteojos. La 18, la 18. Se llama retirada y bueno, dice, si hay algo que toma un mal cariz y algo que parecía en un momento apetecible, esto no solamente habla del amor, puede hablar del trabajo, de lo que sea, haces bien en salir corriendo, pero ten cuidado a dónde vas, retírate tranquila y racionalmente, te ayudará más que a salir corriendo sin control de acá para allá. No huyas rápidamente de una mala situación para caer en otra que puede ser peor. No hay necesidad de volver la vista atrás, simplemente déjala toda a la espalda y planea el próximo paso que darás. Y vamos a sacar otra. La 13, creo que esta ya, algunas no salen nunca, otras salen siempre. Bueno, voy a sacar una más igual. Aislamiento. Dice, la soledad es una parte de la vida válida y positiva, pero el aislamiento consume el alma. Si se prolonga por demasiado tiempo, la soledad se convierte en melancolía y el aislamiento en costumbre. Si no compartes tus pensamientos y sentimientos con los demás, estos resonarán adelante, atrás de ti, hasta que llegue un momento que no podrás apagarlo. Solo tú puedes liberarte de este patrón de aislamiento si has dejado claro que deseas estar solo. Cambia las señales que mandas al exterior si deseas en la compañía. A ver, otra parte más. Y esta es la 16. Expedición. La aventura te espera, deja a un lado tu vida diaria y prepárate para partir hacia tierras inexploradas. Cualquiera que sea la jaula en la que te has metido, es hora de salir de ella. Nuevas amistades y experiencias darán un soplo de aire fresco a tu perspectiva de vida. La inspiración te llegará mientras te lanzas de cabeza hacia nuevas direcciones. Si has tenido reprimida durante mucho tiempo tu necesidad de libertad, quizás sientas un poco de vértigo ante la perspectiva de hacer exactamente lo que quieres. Bueno, yo creo que estas cartas ya les salieron y nos están contando un poquito de la historia que ya pasó también, ¿no? A mí me gustaría otra carta, que es la del oráculo, el de la voz del ser, que son mensajes canalizados. Pucha, me quiero entrar. Bueno, vamos a ver. Bueno, se dieron vuelta estas dos, ¿qué puedo decir? Flexibilidad, demostrar y verbo creador. A ver, se las leo así, no les leo todo, por más, pero un poco, una partecita. Deja que las situaciones te lleven, deja que los hechos pasen a través de ti, como corre el agua entre los dedos. No entres en conflicto, solo obsérvalo. La vida te pide que te adaptes sin comprometer lo que es más importante para ti.
a que abras tu mente. Las raíces de un árbol están firmemente plantadas en el suelo y sus ramas se mueven con un huracán. Asimismo, tú puedes moverte sin comprometer tus creencias. Es como has de estar ahora, abierto a aprender cosas nuevas, maleables. Si bien firmemente plantado en el suelo, el sentido común es importante, pero también lo es una mente abierta. Ábrete a escuchar a gente diferente, a gente a la que nunca te hubieras acercado, a gente con la que nunca hubieras tenido contacto, a experiencias en las que nunca hubieras pensado. Suelta la rigidez y ábrete a la vida, porque puedes aprender mucho de quien menos te lo esperas y en donde menos te lo esperas. Esta situación es una llamada a soltar la rigidez y a permitir la flexibilidad. Y verbo creador, 73. Pon atención en tus pensamientos y en tus palabras. Las palabras crean realidad y estás pensando y verbalizando cosas que traen conflictos y dolor a tu vida. No crees con tus miedos. Ya sabemos que la realidad es un reflejo de nuestro mundo interno. Es una proyección, un holograma, Matrix, como se quiera llamar. La realidad emana de ti. En ocasiones nos esforzamos por actuar correctamente, ser amables y educados. No sirve de nada si tienes la mente llena de basura y pensamientos negativos acerca de ti mismo y de los demás. Al fin y al cabo, esos pensamientos crean realidad y son los causantes de tus conflictos. Observa cómo piensas, cómo juzgas en tu mente, cómo criticas y cómo desconfías de los demás. Observa cómo te comparas, cómo los envidias. Yo no digo que ella envidie ni nada, pero esto es lo que dice acá. Observa cómo piensas en tu mente, que ellos te hacen faenas o que ellos no te desean bien. Te das cuenta que todo está en tu mente y que vemos aquello que le damos cabida en nuestra mente con esos pensamientos acerca del resto del mundo. ¿Qué tipo de gente piensas que estás atrayendo? Respecto al verbo creador, recuerda que las palabras son potentes hechizos que crean realidad aún más rápido que el pensamiento, de forma más veloz. Observa las palabras que empleas, de modo que elimina de tu vocabulario los no puedo, no quiero problemas, no aguanto a la gente es mala, no tengo dinero, no soporto a la gente, siempre me toca la peor parte, tengo mala suerte, no tengo oportunidades, es muy difícil, la crisis, etcétera, 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 ¿no? Porque estas palabras actuarán como conjuro para crear una realidad dolorosa para ti. A partir de hoy tú puedes y eres bendecido. La gente es maravillosa, y todo lo demás, ¿no? El dinero, el amor, todo. Uno tiene el potencial para crear la armonía y generar armonía. Esto es una gran verdad. Así que puede ser que esté hablando un poquito que a veces a ella le cuesta, sobre todo la flexibilidad, que le cuesta a veces tomar decisiones. Eso es muy pensante. Yo siempre digo que ella piensa y repiensa las cosas muchas veces. Hay veces hay que dejarse fluir más, no pensar tanto y sí ser flexible y vigilar a veces a lo que uno dice. Eso es una gran verdad también. Bueno, chicas, este es el de Demet. Vamos a hacer después el de Jan. Un besito.